Génesis 28, versículo 13, por favor. Dándole gracias a Dios porque por este día para seguir estudiando la palabra. 28, versículo 13, ¿lo tenemos? Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Muy bien. Vamos a ver el versículo donde vimos en Génesis, capítulo 27. Y vamos a leer el versículo 40, que fue donde terminamos ahí. ¿Se acuerda la semana pasada? Vimos cómo el conflicto, ¿verdad?, entre la familia. ¿Se acuerda de Rebeca, Isaac, de sus hijos, Jacob, Esaú, y cómo Isaac tenía preferencia por quién? Por Esaú. Y Rebeca tenía preferencia por Jacob. Entonces vimos algunos puntos, ¿verdad?, que cómo es que no debemos de tener preferencia, ¿verdad?, como padres también sobre hijos, ¿verdad?, físicos, espirituales que tengamos. Entonces es importante, ¿verdad?, que todos delante de Dios, dice la Biblia, somos iguales. Vimos el conflicto, ¿verdad?, total, que Isaac, de muchas maneras, él no quería bendecir la vida de Jacob. Vimos que hizo todo por no querer bendecir la vida de Jacob. Siempre sacaba la vuelta, ¿verdad?, aunque Jacob tenía el llamado y Jacob tenía la promesa. ¿Por quién estaba inclinado Isaac? Por Esaú, ¿verdad? Esaú significa rojizo, era un joven muy velludo. Lo vimos, la manera en que Jacob trató siempre pues de lograr la bendición a su manera, en sus fuerzas, siempre apoyado por su mamá. Vimos cómo la mamá le dice, ¿va?, pues que sobre mí sea la maldición, y aún con todo eso el hijo decide, ¿va?, obedecer a su mamá cuando no era lo recto delante de Dios. Vemos cómo él siempre trataba de luchar por la bendición, pero no eran los medios, ¿verdad?, en los cuales él tenía que recibir la promesa que Dios le había dado. Vemos que Isaac siempre tratando de no hacer lo que Dios había dicho. Estamos hablando de una familia del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado ustedes algunas veces la familia disfuncional, verdad? A veces decimos, no, es que esa familia es disfuncional, esa familia no tiene al Señor, esa familia no tiene a Dios, ¿sí? Porque no está disfuncional, es que no está funcionando, ¿va?, de acuerdo al canon bíblico, ¿verdad? Pero aquí estamos, y vimos la semana pasada de una familia que tiene un llamado de Dios. Vemos una familia que tiene un propósito de Dios. ¿Cuántas de nuestras familias quizás se encuentran de esa manera, verdad? Que quizás nosotros vemos muy lejos a nuestros hijos, ¿va?, de ser esa familia funcional, ¿va?, en la función del propósito de Dios. Mas, sin embargo, ¿va?, Dios siempre va a cumplir su propósito. Y eso es lo que hemos estado viendo a través de toda la Escritura, cómo Dios escoge un hombre, Dios escoge a otro hombre, y Dios empieza a trabajar con ellos siempre. Y empieza a trabajar con ellos de una manera para cumplir el propósito de Dios. Tal es el caso que hoy llegamos a la vida de Jacob. Gran parte de los versículos que nos faltan va a ser referente a la vida de Jacob. Una palabra que viene desde Génesis capítulo 3 sobre la vida también de Abraham en el capítulo 12, donde Dios lo manda a sacar de la tierra de Ur de los Caldeos para cumplir un propósito en la vida de Abraham. Siempre Abraham tratando de razonar, ¿verdad?, en todo lo que Dios le ha prometido, a tal grado que un día se acuerda que Dios saca a Abraham y lo saca hacia afuera y le dice: cuenta las estrellas, Abraham, cuéntalas, y si puedes contarlas, a ver cuántas son. Y yo creo que a Abraham se le perdió la cuenta, va 1, 2, 3 y el 1000, y se le perdió la cuenta. Pero llegó Dios a decirle esto a Abraham. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios está haciendo con Abraham es que Abraham razone, hermano, razone lo que Dios le ha dicho. Entonces, cuando Dios saca a Abraham para que cuente las estrellas, Dios no le está hablando de un sentimiento, no le está hablando de algo almático, ¿verdad?, sino le está hablando de que así como ve todas las estrellas, que Dios no le podrá dar un hijo a Sara siendo ya grande de edad.
Entonces Dios empieza a tratar con el razonamiento en la vida de Abraham como en la vida de nosotros cada día, ¿sí? Entonces así Dios también nos muestra cada día, dice Romanos, que el hombre viendo la creación se levanta y mira toda la creación, y aún con todo eso el hombre dice, lo hemos visto a través de Génesis, el hombre dice, no, venimos del chango, ¿verdad? No todos, claro, esa es la teoría de la evolutiva, de la evolución, en el cual, ¿verdad?, nosotros como cristianos pues no estamos de acuerdo, ¿va?, con la macroevolución. Estamos de acuerdo en la microevolución, en los cambios, ¿va?, de los pájaros, ¿va?, en cuestión del pico en el transcurso de los años. Por ejemplo, vimos en Génesis capítulo 6 que le pregunta si el oso polar se había subido al arca. ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién se acuerda? ¿Se subió al arca el oso? ¿El oso polar? No, porque todavía no llovía. Si todavía no llovía, pues entonces todavía no había hielo, ¿verdad? Entonces el oso polar no se subió al arca. Entonces dicen la teoría evolucionista, dicen, ahí está, mira cómo evolucionó. A lo mejor él antes era otro animal. No es que era otro animal. Esos son cambios microevolutivos que van de acuerdo científicamente. Están comprobados que fue un animal que se acopló al medio geográfico y de acuerdo al clima, ¿va?, donde estaba el animal aquel. Entonces nosotros como cristianos sí estamos de acuerdo, ¿va?, con los cambios microevolutivos que sufren los animalitos, ¿verdad? Y estudiando un poco el reino animal, pues nos damos cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Cómo están esos cambios microevolutivos. Como el domingo que hablábamos de la iglesia, o de una iglesia que estaba viva para la gente, pero para Dios, ¿cómo estaba? Estaba muerta, ¿va? Es como los animalitos. ¿Cuántos han escuchado los animalitos zombies? Un animalito zombie son aquellos que creen que están vivos, ¿va?, pero están muertos. En este caso la mariquita. La mariquita es un animalito en el cual ponen una larva a las abejas, y ese animalito está dándole vida a esa abeja, pero la larva está matando a la mariquita. A tal grado, ¿va?, que cuando ya la larva ya se vuelve una abeja, todavía no sale, ¿va?, de la mariquita, hasta le da una semana más, ¿sí? Pero la mariquita prácticamente, cuando sale la abeja aquella, la mariquita muere, ¿verdad? Esos son los animalitos zombies. Entonces en el reino animal aprendemos muchas cosas, ¿verdad? Son también cambios evolutivos, y nosotros como cristianos entendemos, ¿verdad?, que existen esos cambios, ¿verdad?, que se dan. Entonces vemos cómo Dios empieza a escoger un hombre a otro hombre, y vemos cómo cada hombre se va equivocando, ¿verdad? Empezamos a ver desde Adán, ¿verdad?, el error de Adán, y luego vamos viendo en Noé, vimos cómo vamos llegando a la vida de Abraham, y luego la vida de Isaac, y luego vemos a la vida de Jacob, ¿sí? Entonces vamos a ver entonces Génesis capítulo 27, y vamos a leer el último versículo donde nos quedamos, el 40, ¿sí? Pues muy bien, vamos a empezar el 41, pero quiero que leamos el 40. Dice, y por tu espada vivirás, y a tu hermano, y se sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Vimos la semana pasada, ¿verdad?, con referente a lo que estábamos hablando ahorita en la introducción, cómo Esaú, al ver, ¿verdad?, que su hermano recibe la bendición, él trata de hacer todo lo posible porque su padre le dé la bendición, porque él no está entendiendo que es Dios el que da la bendición. Entonces vamos a ver que ahora él le da la bendición, pero él le da una palabra y le dice, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Quiero que pongamos una marca aquí y que leamos, por favor, Segunda de Reyes, capítulo 8, el versículo 20, por favor, del 20, 21 y 22, para que nosotros veamos cómo el Señor pone esta bendición, esta palabra, y le da esta palabra, y esta palabra se cumple aún cientos de años después. Vamos a ver el versículo 20. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Sair, dice, y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Edom son los descendientes de Esaú. Esaú significa rojo, Edom significa rojo. Entonces,
Vemos aquí cómo se cumple esta palabra en Génesis capítulo 27, en el versículo 40. Estudiamos cómo Esaú quería la bendición de todas formas. Él quería la bendición, pero no podía entender que la bendición viene de parte de Dios. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Génesis capítulo 27, versículo 41. ¿Lo tenemos? Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Vemos cómo en el corazón de Esaú hay una raíz de amargura, que el autor de Hebreos nos lo dice también. Hay una raíz de amargura porque ahora ve que su padre ha logrado darle la bendición a su hermano, cuando él quería esa bendición, pero ya había una promesa, que el mayor serviría al menor. Pero ahora en su corazón dice: yo espero que mi padre, creo que a mi padre, lo que está diciendo es esto: creo que a mi padre le queda poco tiempo, creo que le queda poco tiempo, pero en ese tiempo, en ese periodo de luto, voy a aprovechar y voy a matar a mi hermano. El luto que se daba en aquel entonces era aproximadamente de 30 días. Según la ley de Moisés, 30 días, él estaba pensando: en esos 30 días yo voy a hacer todo lo posible por matar a mi hermano. O sea, yo les he explicado a través de Génesis que no es lo mismo matar que asesinar, ¿sí? La palabra asesinar es estar planeando todo cómo hacerlo, como fue lo que hizo Caín, que planeó cómo matar a su hermano. Entonces él asesinó, ¿sí? Ahorita vamos a ver las leyes noágidas que también Dios le da a Moisés para poder entender estos versículos que vamos a leer. Entonces, ¿qué hay en su corazón, en su deseo? Matar a su hermano. Matar a su hermano, cuando yo pienso, debe ser todo lo contrario. ¿Por qué debe ser todo lo contrario? Debe ser todo lo contrario porque ¿quién fue el que entregó la primogenitura? Esaú fue el que entregó la primogenitura. Entonces, él está quebrantando un juramento, ¿sí? Está quebrantando un pacto. Si él quebranta un pacto, ¿quién está mal ahí delante de Dios en este caso? Pues es Esaú, ¿verdad? El que está quebrantando un pacto fue el que le dio la bendición, la entregó prácticamente a Jacob. La Biblia dice que Esaú era un hombre bueno para la casa y que Jacob era un hombre quieto, ¿sí? Así dice la escritura en el libro de Génesis, que hemos estudiado los versículos anteriores. La palabra quieto no habla de una persona que esté tranquilo. La palabra quieto habla de una persona que es completa e íntegra. Muy diferente a los mensajes que nos dan de un Jacob que roba, de un Jacob que siempre está robando y tomando control de los demás. Pero la Biblia dice que Jacob era un hombre íntegro, era un hombre completo. Eso dice Génesis en los versículos anteriores, capítulos anteriores que hemos estudiado. Esaú, hombre bueno para la casa; Jacob, un hombre quieto. Era tan íntegro que no le dijo a su padre que su propio hermano le había vendido la primogenitura. Eso es ser íntegro, ¿verdad? Entonces vemos que él, aunque él siempre luchó, su fe era genuina, su fe era íntegra, de decir: yo quiero la bendición. Por eso es Jacob el que se toma del calcañar, que sale su hermano y él se toma del calcañar. Por eso le llama el que quiere usurpar ese lugar. Pero él siempre vimos que Dios lo ha llamado, ¿sí? Y que cuando Dios llama a alguien, lo ha predestinado. Siempre hay una palabra: Dios es el que llamó. No va a haber ni la muerte, nada, ni hambre, ni escasez, nada podrá separarlo del amor de Dios. Entonces, qué interesante es que ahora Esaú quiere matar a Jacob, ¿sí? Cuando debería ser al revés. Jacob debería sentir en su corazón matar a su hermano Esaú. Si fue él, ¿sí? Ahora se siente muy digno, ahora él se siente víctima, como lo dijimos la semana pasada. Él le dijo a su padre: no, pero él fue el que se apoderó, ¿se acuerdan? Él fue el que se apoderó de la bendición que me toca a mí. Sí, no era así. Él fue el que entregó, ¿sí? Entonces, Jacob solamente lo que estaba haciendo era luchar. Dios nos ha dado a nosotros una promesa, somos sus hijos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo estaré contigo todos los días
hasta el fin del mundo. El mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es en el bautismo, ¿sí? En la inmersión en agua. No es cuando nosotros empecemos y nos paremos al frente para dar una predicación. Eso es romanista, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado alguna vez eso? ¿Sí? A empezar una oración o a empezar una predicación. Entonces nosotros no hacemos eso, no debemos de hacerlo. Eso viene de Roma, ¿sí? De la Babilonia. Entonces por eso, si ustedes vieron cuando yo entro directamente para dar la palabra, ¿sí? Entonces yo les he enseñado a algunos de los que están aquí y así es como debemos nosotros empezar siempre. Siempre directamente, y también lo vemos en las epístolas del apóstol Pablo. Él nunca dice eso, él solamente saluda y él dice pasa voz, que era un saludo judío para el pueblo judío, y empieza a dar sus epístolas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso como un comentario también para que a lo que estamos estudiando. Entonces vamos ahora en el versículo 42, vamos a brincar al 42. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a leer el 42, 43, el 44 y el 45. Dice, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. No dice cómo, pero alguien fue y le contó a Rebeca, que es la mamá, ¿verdad?, de Jacob, y que siempre estaba muy inclinada a la vida a su hijo Jacob, ¿verdad? Entonces no sabemos cómo, no dice mucho. De hecho, es la última vez que Jacob va a ver a su mamá. Ya no se menciona más a Rebeca, jamás, ya va a regresar después, pero ya no se menciona nada más. Y dice, fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Le dice a Rebeca, ¿sabes qué? Él está tan enojado, pero la única manera en que él quiere consolarse es matándote. Entonces vemos cómo ahora en Esaú hay una raíz, pero una raíz de amargura, ¿sí? Ahora Esaú se va a dar cuenta que su familia, ahora Dios les ha abierto el entendimiento para entender que todo lo que Esaú, juntamente Isaac también se va a dar cuenta que Esaú está mal con todo lo que él está haciendo. Dice el versículo 42, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán. Y mora, o sea, lo manda con su familia, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de ustedes, bueno, en este caso dice vosotros, ambos en un día. Porque ella dice que son dos los que van a perder la vida si solamente uno va a ser el que va a matar al otro, ¿sí? Quiero que vayamos, por favor, ahí le ponemos la marca, y quiero que vayamos a Números, o sea, más adelante, Números capítulo 35, por favor. Vamos a buscar el versículo 19. Dice así, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí dice que una persona que mata a otra persona, cualquiera que se lo encuentre en la calle, que se sienta él, sea su hermano, o simplemente porque lo amaba, tiene un derecho. ¿Cuál es el derecho? Quitarle la vida. Pero siempre y cuando, le dije, no es lo mismo matar que asesinar, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, uno que lo empujó y que con toda su mente y sus pensamientos dijo, tengo odio contra él, asesinar. Porque cuando una persona entraba a una casa y era de noche, dice la Biblia, y lo asesinaba, no, dice, y lo mataba, o sea, en la noche, Dios no le demandaba esa sangre al que le quitaba la vida a aquella persona. Dios está
está poniendo esto, no, lo que está Dios haciendo es que está regulando algo que ya se había dicho en Génesis capítulo 9, vamos a verlo, en el pacto que Dios hace con Noé. Génesis capítulo 9, vamos a buscar Génesis capítulo 9, y son solamente 2 versículos, y estas leyes se le conoce como las leyes no ágidas, o sea, son leyes que Dios dio en el capítulo 8 y en el capítulo 9, que en su tiempo lo estudiamos, pero como regresamos vamos a este capítulo, quiero que veamos por qué Rebeca está diciendo por qué perderá a los dos, acordándonos de que estamos leyendo la Biblia o estudiando de una manera expositiva. Génesis capítulo 9, versículo 5, ¿lo tenemos? Bueno, dice, voy a leer del 4, dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, son leyes no ágidas, son leyes que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque para Dios es tan importante nuestras vidas, a tal grado que cuando sucede el pacto de Dios con Noé, Él mete estas leyes, mete otras leyes, ¿sí? Como la idolatría, aquel que se une a su mujer es una sola carne, y esto viene desde Génesis, antes de que empiece la ley de Moisés, ¿sí? De Moisés. Entonces es importante que para Dios, Él dice, yo estoy en contra de la poligamia. Después vemos a un hombre llamado Lamec, ¿sí? Descendiente de Caín, que fue el primer polígamo en la escritura. Entonces vemos cómo él ya empieza a hacer algo, aun cuando ya Dios les estaba advirtiendo de que no lo hicieran, antes de que Dios les diera leyes con referente al matrimonio, ¿sí? De no tener más mujeres, ¿sí? Sino de los dos serán una sola carne. A tal grado va que Abraham precisamente desobedece estas leyes, porque ¿qué fue lo que hizo Abraham? Tuvo relaciones con Agar, ¿sí? No con Sara, pero él no se rigió entonces sobre estas leyes, aun cuando no teníamos la ley de Moisés, sino él se rigió por las leyes del Código Hammurabi, que estaban en Berlín, como lo hemos estudiado todavía en Rusia. Y el Código Hammurabi son las leyes más antiguas, son como 500 leyes, son las leyes más antiguas que existen del Código Penal o del Código Civil, ¿sí? De hecho, muchos abogados en las facultades de leyes no se les dice de este código, pero muchos no saben. Yo les he platicado con algunos aquí, algunos abogados, les digo, es que el código más antiguo es el Código de Hammurabi. Y dice, no sabía eso, ¿sí? Y eso está documentado, ¿sí? Entonces es importante que sepamos nosotros esto. ¿Por qué? Porque yo tenía muchas preguntas. Yo decía, pero ¿por qué Abraham se metió con Agar si él tiene su mujer? Y yo decía, o no sé si a usted también le pasó lo mismo, es que Dios lo permitió, ¿sí? O es que Dios, o no se ha preguntado, oye, pero ¿por qué Dios pone esto? ¿Por qué Dios dice, bueno, ya lo mató, pues se acabó todo eso? No, Dios dice, es muy importante para mí la vida del ser humano, a tal grado que le dice, yo demandaré la sangre de ese hombre y también de un animal. O sea, dice, porque todo lo que respira es la vida del Señor. Entonces, para él, ese animal, también esa sangre le será demandado por otro animal. Es algo divino, es algo que viene de Dios. Entonces, cuando leíamos nosotros en Números, lo que Dios está haciendo, en Números 35, 19 al 21, 22, que leíamos hace un momento, lo que está haciendo Dios es un precepto, o sea, no que está imponiendo a ese vengador, sino la gente ya tiene esa costumbre de que si alguien mata a alguien, va a salir y va a quitarle la vida a aquel que lo mató, ¿verdad? Entonces, eran leyes que existían, ¿va? Y después fueron quitándose esas leyes. Como el joven que desobedecía a sus padres, ¿se acuerdan qué hacían con aquel joven que era rebelde, el hijo rebelde? Lo sacaban a la calle y lo agarraban a pedradas. Y cuenta la historia, cuenta Josefo, que en aquellos tiempos no había tantos jóvenes rebeldes, porque si había, por ejemplo, 1000 jóvenes o 1500 jóvenes, a uno era el que mataban, y eso uno al año, ¿verdad? Porque le faltaba el respeto a sus padres. Hoy le falta el respeto a sus padres y hasta el papá anda yendo a la cárcel, al revés, ¿verdad?
¿Por qué? Porque Satanás sabemos que es el príncipe de este mundo, pero nuestros hijos, dice la Biblia, necesitan corrección desde muy pequeños. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina. Él nos disciplina a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sido disciplinados? ¿O cuántas veces Dios nos sigue disciplinando? Y dice la Biblia, y azota al que acepta por hijo. Y la palabra azotar significa 40 menos 1. ¿Sí? Entonces el Señor dice, y yo azoto al que acepto por hijo. ¿Por qué? Porque Él nos ama. ¿Por qué digo esto? Por lo que vamos a leer un poquito más adelante. Porque el arrepentimiento viene de Dios, ¿sí? El arrepentimiento viene de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el sufrimiento o la tristeza que proviene según Dios trae en nosotros arrepentimiento. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Regresemos a Génesis, por favor. Entonces, vamos a ver ahora qué sucede en la vida de Isaac. Algo sucede en la vida de Isaac en el capítulo 27, 46. ¿Sí? Entonces ya vimos por qué Rebeca dice que los dos pueden perder la vida. ¿Por qué? Porque si Esaú va y mata a Jacob, alguien va a querer vengar la vida ¿de quién? De Jacob. Muy bien, hermano. Muy bien, dice el versículo 46, ¿lo tenemos? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed, o sea, de los hititas. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Qué está diciendo Rebeca? ¿Con quién se casó Esaú? ¿Se acuerdan? Esaú no se casó con las hijas del pueblo, ¿verdad? de Abraham, sino se casó con las hititas, ¿verdad? Se casó con las de Ed. Y no se casó con una, se casó con dos. ¿Qué pasó con estas nueras? Con estas nueras le causó fastidio a Rebeca, a tal grado que dice, otra nuera más así y me muero. ¿Sí? Otra nuera más así y no la aguanto. Entonces ella está preocupada ahora porque dice, donde se me case Jacob con una muchacha como esta, cuidado, dijo, ahora sí ya no van a ser dos, van a ser tres nueras. Tres nueras que me están fastidiando hasta el grado de que pienso que ya me voy a morir. Entonces dice Rebeca, pues estas nueras sí que me han traído problemas. ¿Se fija? Entonces si alguien tiene problema con una nuera, pues no es nada lo que está pasando Rebeca, ¿sí? Entonces dice el versículo, capítulo 28, en el versículo 1, dice que entonces, fíjese lo que va a suceder. Entonces Isaac llamó a Jacob. O sea, aquel hombre que vimos la semana pasada hizo todo lo posible por no bendecir a su hijo Jacob. ¿Qué hace ahora, hermano? Ahora lo manda a llamar y dice, y lo bendijo. Y estudiamos también que lo bendijo porque era una palabra que se daba de los padres hacia los hijos, ¿sí? Entonces vemos ahora que él lo manda a llamar y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de ¿quién? ¿Se acuerda cuando la semana pasada se casó Esaú y no hizo nada, pero nada por estorbarle a Esaú? No hizo nada por estorbarle a él. Pero ahora, ¿qué sucede en el corazón de Isaac? ¿Qué sucede en el corazón de aquel que también trae una promesa y que vimos la semana pasada en el capítulo anterior? Está totalmente desobedeciendo. Es más, se empeña así brutalmente en desobedecer a Dios, ¿sí? Bueno, pues ahora Dios ha traído arrepentimiento al corazón de Isaac. ¿Se fija? ¿De dónde viene el arrepentimiento? Quiero leerle 2 Corintios capítulo 7, versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, o sea, Pablo está hablando de que Pablo era osado en la escritura. O sea, Pablo, él no se medía, él era osado, él era atrevido cuando él escribía una carta. Dice, no me pesa, o sea, está hablando de una tristeza que les provocó, por ejemplo, al dar la carta y mencionarles precisamente lo que están haciendo que no le agrada a Dios. Entonces dice, no me pesa, aunque entonces lo lamente, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los puso tristes o los contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Porque habéis sido contristados según Dios. O sea, como dice, no es por mí, es por la palabra.
es por la palabra que yo les mandé, es porque Dios me lo está poniendo, es porque Dios me lo enseñó. Dice, y fuisteis contristados para arrepentimiento porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, a que proviene de Dios, produce, ¿qué produce? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que viene de Dios, la tristeza que proviene de Dios, es una tristeza que produce arrepentimiento en nuestras vidas, ¿sí? Entonces es importante que nosotros veamos esto, ¿sí? Génesis capítulo 28, versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. 2. Le dice, levántate, ve a Padán Aram, dice, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. O sea, Dios ahí le está dando una palabra, porque ahora él está interesado. ¿Qué sucedió en Isaac entonces? ¿Qué sucede en él? Sucede que en su corazón, ¿qué hay? Un arrepentimiento, y el arrepentimiento viene y proviene de Dios. La salvación viene de Dios. Nosotros no podemos traer salvación a la vida de nadie, ¿sí? Sino, eso dice la palabra, proviene de Dios. Viene del Señor solamente. Génesis 28, versículo 3. Muy bien. Fíjese lo que le está diciendo aquí. El Dios y el Dios omnipotente. Omni. Todo. Potente. Poder. Omnipotente es todo lo puede. ¿Sí? Omnipresente todo lugar. Omnisciente todo lo sabe. Entonces le está dando una palabra que nosotros ya hemos estudiado semanas atrás. Es una palabra que Dios le está dando Dios a Abraham. Ahora sí, conscientemente, su padre le está dando la palabra que ya Dios le había dicho a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Y vamos a verlo aquí en el versículo 3. Dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Entonces, no sé cómo pasa esto, pero Esaú se da cuenta de todo esto. Esaú ahora se va a enojar y va a tomar una decisión muy extraña, ¿sí? Va a tomar una decisión muy extraña y va a hacer algo. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. 5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, y Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. O sea, ahora Isaac, sabiendo quién es Jacob, lo bendice plenamente y conscientemente de quién es él, ¿sí? Versículo 6, vamos a leer el 6, quiero leer el 6, y dice así, vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de ahí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Entonces, ahora Esaú se da cuenta de algo. ¿De qué se da cuenta Esaú? De que a Isaac no le gustan o no está de acuerdo con la decisión que él tomó anteriormente de casarse con las hititas, ¿sí? Pero hasta ahora, ¿lo sabrá Esaú o ya lo sabría? Esaú, como dije, está haciendo todo lo que va en contra de las cosas de Dios, pero Isaac ha redireccionado, podríamos decirlo así, tomó la dirección correcta ahora de obedecer a Dios. Y en el versículo 7, Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Ahora Jacob obedece a sus padres. Entonces dice Esaú, caray, me he quedado solo. Antes éramos 2 contra 2, ¿se acuerdan? O sea, ahora los bandos se han separado, ¿sí? Ahora estoy solo. Entonces ahí es donde dice, ¿qué voy a hacer? Y tomó una decisión. Una decisión, como dije yo ahorita, muy extraña. Vamos a ver qué es lo que hace. Quiere agradar a su padre, fíjense, quiere agradar a su padre, pero no tratando de hacer algo que él piensa que está bien, pero es lo incorrecto. Versículo 8, dice así, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Ahora se da cuenta. No, ya lo sabía, él ya sabía eso, pero está cometiendo muchos errores. Ahora Isaac ha redireccionado su vida espiritual. Ahora Dios trajo al corazón de Isaac ese arrepentimiento. ¿Por qué?
porque Dios ha sido bueno y va a cumplir su promesa con él. Aun cuando Isaac, miren, Isaac ha tenido muchos errores. Y ahorita vamos a ver cómo es que Dios le habla a Jacob por primera vez, cuando ya le había hablado a Abraham y le había hablado a Isaac. Dios no le ha hablado a Jacob, pero va a llegar un momento dado que Dios le va a hablar a Jacob y le va a echar en cara todo lo que hizo. Vamos a ver qué le dice. Versículo 9. Dice así: y se fue Esaú. ¿A dónde se fue? Ismael. ¿Quién es Ismael? ¿Quién se acuerda de Ismael? ¿Quién es Ismael? El hijo de Agar, ¿sí? De Abraham, el hijo de la sierva que sacaron de Egipto, ¿sí? Que se llevó a cabo, ¿verdad?, esta relación por él querer cumplir la promesa de Dios, aunque él pensó que era de esa manera. Y explicamos que a veces muchos nosotros nos desesperamos, aunque sabemos bien que tenemos la promesa del Señor, y podemos sufrir al llevar a cabo una consecuencia por tomar una mala decisión. Entonces dice aquí en el versículo: se fue a Ismael, que son de ahí vienen los ismaelitas, los árabes. Dice: y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Naboayot, además de sus, ¿qué? O sea, ahora ya no tiene dos, ahora tiene tres. O sea, él pensando que ahora es la manera en que él quiere agradar a su padre, sigue cometiendo más errores. Un error, otro error y otro error. Piensa que es la manera en que puede agradar. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que ahora Jacob está recibiendo de Isaac que no es correcto que él tome mujeres cananitas. Hay una maldición de Canaán, el hijo de Cam, desde Génesis capítulo 6. Muy bien, vamos a ver el versículo 10, por favor. Lo tenemos ahí. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue ¿a dónde? Y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Dice que agarró unas piedras y las puso de almohada. ¿Sería Jacob muy pobre, hermanos? Que no tenía una almohadita así de pluma, ¿sí? Agarró una piedra y la puso ahí. O sea, ¿cómo era su padre? Su padre era rico, su abuelo muy rico. Pero ahora Jacob agarra una piedra, ¿sí? Y la pone la pone para recostarse. Bueno, no tanto era porque no tenía él o no llevaba a lo mejor cobijas o algo, sino era una costumbre que se llevaba a cabo en aquellos tiempos. Una costumbre de aquellas personas que eran pioneras o que andaban así de extranjeros, ¿va? O se iban para otro lugar. Entonces pone una piedra, quizás pone cobijas o algo sobre la piedra, y él se recuesta y queda acostado y él va a tener una visión. Vamos a ver esa visión, qué representa para la vida de Jacob y qué representa para las generaciones postreras. Dice así: llegó a un cierto lugar y se durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Estamos en Génesis capítulo 28, versículo 11. Y llegó a cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y soñó, ¿qué soñó? He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y que descendían por ella, ¿sí? Dice que él vio una escalera. ¿Y qué pasaba con esa escalera? ¿Qué había en esa escalera? Ángeles que subían y bajaban. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 49 al 51. Vamos a buscar Juan. Y aquí habla el Señor precisamente de algo. Juan capítulo 1. ¿Qué representará esto que está él precisamente viendo? O es un sueño, es algo que tiene una visión. Y en Juan capítulo 1, versículo 49, Jesús le va a responder a Natanael, algo así. Vamos a buscar el 49. Y le dice, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Se acuerda? Esto fue lo mismo que leímos, ¿dónde? En Génesis
capítulo 28, en el versículo 12. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? ¿Estará citando lo que vio Jacob o estará él refiriéndose a algo? Vamos a leer Génesis 28, versículo 12, por favor. ¿Lo tenemos? Vamos a buscarlo. Génesis 28, versículo 12. ¿Para qué sirve esta escalera? Para subir y bajar. Para subir y bajar. Entonces, él tiene una visión y Dios se le revela que una escalera que llega hasta dónde. Vamos a ver hasta dónde llega. ¿Hasta dónde? ¿Y dónde está apoyada? En la tierra. ¿Y él cómo está? Está acostado, ¿sí? Él está viendo algo. Les digo esto porque ahorita más adelante él va a decir, esto es casa de Dios. Entonces, no se refiere a donde está acostado, se refiere a la visión que él está viendo y a alguien que está viendo al final de la escalera. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Sí. ¿Dónde estaba Jehová? Aquí dice en el versículo 13, 28:13, dice, he aquí Jehová. Bueno, aquí dice Jehová, en el original dice Yahweh, ¿sí? Yahweh. Es el nombre original del Señor, ¿verdad? Donde mandamos, que dice, ¿quién te manda? ¿Quién digo que me manda? Dice, el yo soy, ¿verdad? Entonces es Yahweh. Entonces aquí es, la palabra original es Yahweh. Lo que pasa que en la transliteración, para Reina, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, ellos le ponen Jehová, como otras traducciones que hay. ¿Por qué le ponen Jehová? Porque para el pueblo judío, el decir el nombre Yahweh es muy santo, es divino. Es tan santo que no pueden pronunciarlo. Fíjense, o sea, para ellos dicen, no es tan santo mencionar el nombre de nuestro Dios. No le podemos decir Yahweh. Vamos a quitar las consonantes y vamos a unirlas. Y quitan las consonantes de Yahweh y por eso lo conocemos como Jehová, ¿sí? Pero el nombre del Señor, o sea, el nombre del Todopoderoso es Jehová. Es Yahweh, perdón. Sí, es Yahweh, pero lo conocemos como Jehová. Es Yahweh y ya después vemos algunos atributos y algunos nombres que se le da también. Pero Él es el yo soy o el gran yo soy. Es un ser, ¿verdad?, que nadie has creado. Él es el criador de todo. Por eso es Yahweh, el gran yo soy. Entonces dice el versículo 13, dice, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Y el cual dijo, yo soy Jehová, y se presenta, ¿sí? Porque imagínense, él le dice, yo soy Jehová, yo soy, o sea, tu Dios, pero ¿cuál Dios? Y él se presenta y le dice, el Dios de Abraham, tu padre, en este caso es, en el original dice tu abuelo, y el Dios de Isaac, dice, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Por qué a veces tenemos que ir al original? Porque a veces en la transliteración, algunos versículos vamos a perder algún significado de la palabra, por eso tenemos que ir, ¿verdad?, algunas veces a estudiar el diccionario del Strong o el Vineva para poder ver algunas palabras, como la que les dije ahorita de Jacob. Jacob era un hombre quieto, y la palabra quieto, según el Strong, significa íntegro y significa completo. Entonces es importante pues ver algunas palabras para poder entender algunos versículos, ¿verdad?, que al estar estudiando y juntamente con el contexto histórico. En el versículo 14 le dice así, ¿lo tenemos? Será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿A quién se lo dijo eso también? A Abraham, ¿sí? Es una palabra que Dios le dio a Abraham. Ahora Dios le va a hablar a Jacob. Es la primera vez que Dios le habla a Jacob, ¿sí? Es la primera vez que Dios le habla a Jacob. Y miren lo que le va a decir. Algo que Jacob ha estado luchando, algo que Jacob ha estado peleando, ¿sí? Y peleando y luchando por querer alcanzar, ¿qué cree? Ahora Dios se le aparece y le dice, esto siempre ha sido tuyo. Le dice así, versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. Le dice así, he aquí, yo estoy contigo. Imagínense Jacob así, ay, hasta ahorita me lo dices, padre. Pero él ya sabía, ya traía una promesa. ¿Cuántos tenemos una promesa? Que Dios está con nosotros. ¿Se acuerdan cómo estudiamos las semanas pasadas también? Cómo Isaac le cerraban los pozos, y le cerraban un pozo y le cerraban otro y otro y otro. Y Isaac bien rico, tenía mucho dinero, pero le iba bien mal por ese lado, ¿sí? Y yo les dije, algo sí le prometo
o algo Dios nos promete a nosotros los cristianos, vamos a sufrir. ¿Sí? Vamos a sufrir. Podemos tener dinero, podemos tener salud, pero siempre va a haber algo. ¿Sí? Va a haber algo que va a estar afectando nuestra vida. Es más, de hecho, entre más Isaac tenía dinero, ¿qué creen? Tenía más problemas. Dices tú, ¿pero por qué? Porque la naturaleza de la gente es tener envidia o celo de alguien que Dios le está dando más. ¿Sí? Entonces, vemos todo eso, pero el Señor siempre le dice, yo estoy contigo. Imagínense Isaac, y Señor, pero tengo una promesa de mi padre, tengo una promesa. ¿Y por qué me pasa esto? Se me hace que Dios no sabe lo que yo estoy pasando. Y Dios le dice, siempre le dice, al final de todas las tribulaciones, dice, yo estoy contigo. En esa tristeza, en ese sufrimiento, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Ahora es en el caso de Jacob, pensando en todo lo que está pasando y en todo lo que está sucediendo, ¿sí? Teniendo él su padre lleno de riquezas, ahora huyendo por una circunstancia, por un error, ¿sí? Pero él estaba aferrado a luchar en fe y alcanzar la bendición de Dios. Quizás lo estaba haciendo en error, erróneamente, pero al final de cuentas, Dios estaba siempre a su lado. Dios estaba siempre, y Dios siempre está a nuestro lado. Dice la palabra en Sofonía, no lo busque, 3:17, hasta es un canto, ¿verdad? Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia donde llegué por primera vez, lo cantaban y dice Sofonías, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, dice, y se regocija en ti cantando cánticos de amor. Qué tremendo, porque dice Sofonías, Jehová está en medio de ti. Estaba pasando el pueblo tremendos problemas. Jehová está en medio de ti, en los problemas, sí, en medio de ti. Él está en medio de ti y todavía se está regocijando. ¿Cómo? Sí, se está regocijando con cánticos de amor. Se está regocijando, ¿por qué? Por lo que estoy sufriendo. Dice Lamentaciones, el profeta Jeremías que escribió Lamentaciones, dice, antes de que el Señor, dice, sabiendo Él que tú te vas a lamentar por lo que Él te va a mandar, Él ya se lamentó. ¿Por qué? Porque Él está viendo lo que está produciendo nuestras vidas. Y Sofonía dice, Jehová está en medio de ti y se regocija, hijo. Y está cantando cánticos de amor. ¿Por qué? Porque está viendo lo que está produciendo a nosotros. Porque está viendo que somos sus hijos. Jeremías le dijo al Señor y se le presenta enojado y dice, Señor, ¿por qué está pasándome esto a mí, que soy tu hijo? A los de afuera mira cómo les va, ¿por qué no los matas? Y el Señor le dice, tranquilo Jeremías, tranquilo, quiero que vayas a casa del alfarero y que veas cómo trabajo yo con mis hijos. Ellos no son mis hijos, ellos ya tienen su pago, pero tú eres mi hijo, a ti te voy a trabajar como el barro. Ay Señor, dijo Jeremías. Y quiero que veas cómo trabaja el alfarero. Y el alfarero agarraba el barro, lo miraba así, todos los barros, son 18 barros, los agarra, ¡pum!, y pesca uno, y lo agarra con unas pinzas pero bien fuerte, y está viendo Jeremías, y Dios le dice, ¿estás viendo cómo el alfarero agarra el barro? Dijo, sí, pero a mí no me vas a agarrar así. Dijo, así te voy a agarrar a ti, y así te voy a prender así a ti. El que esté más cuajadito lo agarro y lo prendo, ¿sí? Y lo agarra y lo saca, los otros se quedan ahí. Y ese lo agarra y luego todavía sigue otro proceso, lo mete al fuego, lo mete a la rueda y luego al fuego. Conocemos toda esa historia. Y Dios está en medio de todo eso. ¿Cuántos quieren estar en manos del alfarero? Estar en las manos del alfarero significa cuidado. Pero estar en las manos del alfarero también significa el moldearse, el ser moldeado. Y luego de repente no le gusta y quiebra la vasija, hermano. Dices, ay Señor. ¿Pero por qué? Porque Dios va a producir algo nuevo en nosotros. Tal es el caso de Jacob. Llega el profeta Isaías, más adelante lo vamos a ver, cómo Dios le dice, Jacob, hijo, te escogí, te redimí, te formé, mi hijo eres tú, Israel. ¿Te fijas? Pues que le va a cambiar el nombre. Isaías 42 por ahí, ¿sí? Entonces le dice, va a empezar a agarrar desde Génesis 25, lo agarró ya lo ganchó, ya lo prendió. Y vamos a ver cómo va a empezar a trabajar hasta Génesis capítulo 50, ¿sí? Al final, hermano, la vida de Jacob, dice Hebreos capítulo 12 en los héroes de la fe, que Jacob se apoya sobre un bastón, sobre su bordón, se apoya así, está truncado ya, está cojo de su pierna, y sobre ese bordón, sobre ese bastón, manda a llamar a todos y les empieza a dar una bendición a sus hijos. Ahora se apoya sobre lo que era su debilidad,
se apoya para ser de bendición para otros. Pero, ¿cuál es nuestra debilidad hoy, hermanos? Esa debilidad hoy va a ser de bendición después para otros. Eso es lo que quería llegar a decir. Con lo que hoy estamos batallando, es más, lo hemos visto, áreas en nuestra vida que nosotros estamos así como que no, esto así no. Bueno, en esa área es donde Dios tiene que trabajar. Vamos a ver qué dice la Escritura en Génesis capítulo 28, versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Muy bien. ¿Dónde están las riquezas que Dios le dijo a Abraham? Vamos a ver el 14, por favor. Dice, porque Abraham se acuerda que le dijo que le iba a hacer rico, famoso y todo eso. Muy bien. ¿Dónde están las riquezas que Dios le promete a Jacob? Vamos a ver el 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Y qué dice? Y te extenderás. Nadie se puede extender en un territorio si no tiene demasiado ganado. Las riquezas en aquel entonces no eran de dinero. ¿Las riquezas de qué eran? De ganado, de siervos, ¿sí? Tenían muchos siervos. ¿Se acuerdan? Abimelech que le dijo a Abraham, y después el otro Abimelech que le dijo a Isaac, dijo, ahora tienes tantos siervos, tienes tanto ganado, que tengo miedo que un día te levantes y tú me tumbes de aquí de esta reina. O sea, era tanta la gente que trabajaba para él. Ahí está la riqueza que Dios le da a Abraham desde el capítulo 12 y 15. Versículo 15 ya lo leímos. Le dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, vemos aquí una palabra es una promesa donde Dios no nos va a dejar hasta cumplir en nosotros lo que Él ha dicho. Tal es el caso de José, que lo vamos a ver hasta el capítulo 49, 50 más adelante, y vemos un salmista que dice la Escritura, escribe de José, el soñador, lo conocemos, que no se cumplió, dice todo lo que soñó José se cumplió hasta que Dios cumplió el propósito en la vida de José, ¿sí? O sea, todo lo que pasó José, él ya lo había soñado y todo se tenía que cumplir. O sea, todo lo que se va a cumplir en nuestras vidas ya está en las manos de Dios, ¿sí? Decíamos el domingo, ya está nuestro nombre esculpido en las manos del Señor. Algo sucede entonces en el versículo 16. Dice que despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está, ¿qué? ¿Y él qué? No lo sabía. Versículo 17, ¿y tuvo qué? ¿Cuántos han tenido miedo alguna vez? O muchas veces, ¿sí? A veces me preguntan, hermano, fíjese que tengo miedo, ¿verdad? Ayer fuimos a orar a una casa donde que adoraban la muerte, que adoraban muchas cosas, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, hermano, tengo miedo. ¿Miedo de qué? Y pues miedo a esto, miedo al otro. Le digo, el miedo es un instinto puesto por Dios, ¿verdad? Lo hemos explicado aquí también. Pero cuando se sale fuera de control, entonces ya es un miedo que no es normal, ya está fuera de lo bíblico, ¿verdad? Es normal un miedo, es un perro, pues te cuidas, tengo miedo, ¿verdad? Ahí está, se me cayó el celular, tengo miedo que se me vaya a quebrar, mejor lo levanto rápido, ¿sí? Entonces, el miedo es un instinto que Dios pone, ¿verdad? Pero dice que, ¿cuántos hombres de Dios tuvieron miedo cuando se enfrentaron y estuvieron enfrente de la presencia de Dios, hermano? ¿Cómo está Jacob ahora? ¿Lleno de qué? Lleno de temor. La Biblia dice que la presencia de Dios es espantosa. O sea, es una manera que, imagínense, hay gente que yo escucho que dice, no hombre, hermano, yo estaba orando y vi ángeles. Yo digo, yo con un solo ángel lo tuve, salgo corriendo de que se meta aquí ahorita, vámonos corriendo. No se ha escuchado ustedes eso. Yo estaba orando y vi los ángeles, hermano, ¿cómo? Yo dije, no, yo con un ángel tengo para asustarme, ¿verdad? Ahora imagínense que hay hermanos que dicen, no, a mí se me presentó Cristo. Y yo no, pues ¿cómo, verdad? Si nadie lo puede ver. Entonces es importante que vemos ahora a Jacob que dice, y tuvo miedo porque le habló el Señor, escuchó la voz de Dios, dice, y tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que ¿qué? Casa de Dios. Que casa de Dios y puerta de ¿qué? Del cielo. ¿Por qué dice que es casa de Dios? ¿Por qué dice que es Betel? Versículo 17 dice, y puerta del cielo. Y 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Un momento ahí. ¿Qué fue lo que vio Jacob? Que estaba en la tierra hasta el cielo, era una escalera, ¿sí? Y Juan capítulo 1, 49, 51 que leíamos,
dice el Señor también lo mismo, ¿sí? La escalera está representando algo para llegar al cielo, está representando de un medio. ¿Cuál es el medio para llegar al cielo? Jesucristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el camino provisto, ¿sí?, para llegar al cielo. Y luego él dice, y la verdad. La palabra verdad es doctrina. La palabra verdad es enseñanza. A tal grado que Jesucristo dijo en Mateo 11, por ahí, 27, 28, digo, todo el que esté trabajado y cargado, venga a mí y yo los haré que descansar. Mi yugo es fácil. Bueno, Jesús dice, a todos aquellos que estén trabajados y cargados de ¿qué? De religiosidad, de normas que ponían hombres llamados los fariseos. Ellos decían, lávense las manos. ¿Cuántas veces se lavaban las manos los fariseos? 3 veces. Y lo dice el Señor, oye, tus discípulos ni se lavan las manos, son muy cochinos. Oye, ¿pero por qué? Porque eso es una ley. ¿Cuál ley? Es una ley oral, no es una ley escrita en la Torá. Ellos ponían leyes, por ejemplo, cuando se levanten de su cama y pisen, abróchense primeramente el pie izquierdo o el pie derecho, no me recuerdo, ¿no? Entonces ellos ponían leyes así. Entonces cuando venían ellos les decían a todos, no nomás la Torá, sino también lávense las manos, abróchense los zapatos, oye, espérate, ¿sí? No saquen al bebé cuando se caiga allá y no lo levanten y el Señor viene y dice, espérenme. La gente ya la tienen bien cansada, la gente ya la tienen bien trabajada de doctrinas de error, de doctrinas de leyes que ustedes imponen. Por ejemplo, hoy, no tomes café, te vas a ir a vigiar. Dentro de las iglesias tenemos doctrinas primarias, secundarias y terciarias. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, no tomes café, no tomemos café. Entonces, si ellos están aquí con nosotros ahorita y nos ven tomando café, ellos se pueden sentir también ellos, porque nosotros tomamos café. O ¿por qué no se ponen velo, hermana, las hermanas cuando usted ora? ¿Sí? ¿Por qué no se ponen velo? Entonces, todos ellos son nuestros hermanos, pero como tienen doctrinas primarias, ¿sí? O sea, tienen doctrinas secundarias, no nos podemos congregar en el mismo lugar, tienen que congregarse en otro lugar, donde se ponen el velo. Yo he tenido gente que se pone el velo y dice, ¿me puedo poner el velo? Y digo, pongas el velo, no pasa nada. ¿Me lo puedo quitar? Quites el velo, ¿sí? Porque sacan versículos fuera de contexto. ¿Se acuerda que Pablo les enseñó acerca del velo? Pero eso hablaba de las prostitutas, de las adoradoras a Diana. Sí, cuando una prostituta adoradora a Diana en el templo, que ya hemos estudiado los templos, ellas tenían que estar con su pelo pelonas completamente, sin cabello, peloncitas todas, para presentarse a Jesús Sabá y tener las relaciones con todo lo que le ¿verdad? Bueno, aquellas mujeres cuando Pablo les da el mensaje, vienen a la iglesia, ¿sí? Vienen a la iglesia del Señor. Entonces, había hombres que le llamaban los ángeles en Roma, que eran las autoridades. Entonces ellos venían y si miraban una peloncita le decían, oye, disculpa, o eres del templo de Diana o eres de la iglesia cristiana. No, pues soy de la iglesia cristiana, pero no me ha crecido el pelo, póngase un velo, porque si no, nos la vamos a arrestar y hasta la vamos a podría ser causal de muerte. O sea, no tiene nada que ver de ponerse un velo para que Dios no te escuche o sí te escuche. O sea, eran contextos culturales. ¿Sí me expliqué? O sea, el velo es por señal, por cuestión de autoridades, ¿verdad? No, por eso Pablo dice, yo no discuto con eso, ¿verdad? No discuto con eso. Entonces, por eso son doctrinas que tienen los hermanos que buscar, ¿verdad? Otra congregación. Doctrinas terciarias, como lo que estamos estudiando de Apocalipsis, ¿verdad? De un sistema futurista, hay historicismo futurista, la tribulación, no dicen que la iglesia se va antes de los 7 años, se llama pretribulacionista. Otros dicen que a la mitad de la tribulación se llama micro-tribulacionistas. Otros dicen después de los 7 años, post-tribulacionistas. Pero eso es una doctrina terciaria. Yo aquí tengo hermanos que son tribulacionistas, que han platicado conmigo, no pasa nada. Ellos me dicen, hermano, yo digo que nos vamos a la mitad. Y digo, bueno, yo me voy antes, allá te espero. No pasa nada, ¿sí? Pero sí hay doctrinas que sí no podemos estar en el mismo lugar, pero son nuestros hermanos. Otros dicen, no, pues que yo adoro el sábado, el sábado yo me consagro, hermano. Yo el sábado no hago nada, desde el viernes a las 6 hasta el sábado a las 6 de la tarde. Yo también he tenido gente así, digo, pues jugando el sábado, sí, pero el domingo aquí vas a estar para que escuches con tus hermanos las enseñanzas, porque el sábado yo no doy la enseñanza aquí, sí. Pero el reino de Dios, el Señor dice, el reino de Dios no consiste en comida, en bebida, ni en vestido, sino en el poder de Dios. O sea, en el poder de la transformación que tengamos de nuestro ser. Claro que la mujer se viste con furor o con locura. Ah, no, pero maldita la mujer que se ponga pantalón, maldita la mujer que se ponga pantalón. Ay, Dios mío. Lo que está diciendo la Escritura en el Nuevo Testamento es maldita la mujer, o sea,
no que sea maldita, sino que no recibe, no es desatada por Dios en la palabra, por la palabra, porque está jugando el rol de una mujer a ser hombre. Eso es diferente. Es una mujer que juega el rol a ser hombre, o sea, lesbiana, ¿sí? Es una mujer que se pone un pantalón para parecerse hombre. No es de una mujer que va a la iglesia y se pone un pantalón holgado, ¿por qué? Porque a veces por su forma de cuerpo esto va X, ¿va? Entonces empezamos a poner normas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo externo es un resultado del interno, es lo que vamos a ver hoy en el caso de Jacob. Él ahora tiene temor, ahora él tiene temor a Dios. Entonces, a veces nos agarramos estudiando los jueves doctrinas de fundamentos, como lo que vi ahorita, es rápido, general, pero que nos lleva una hora para estudiar un solo tema, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros estudiemos a la luz, ¿verdad? Que podamos ver lo correcto delante de Dios para no poder errar en la escritura. Errar significa que podamos salirnos del blanco, y el blanco es la palabra de Dios, ¿sí? Génesis, la escalera dijimos es un medio. La escalera es un camino para llegar al cielo. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Muy bien. ¿Qué le está diciendo Dios a Jacob en esa visión? Que hay un medio que él va a proveer. Jacob no dice si lo entendió o no, pero la escalera representa a Jesucristo. ¿Qué le está diciendo? De ti, Jacob, vendrá un descendiente que será el camino para llegar al cielo. Su nombre es Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo. Es una revelación, es una visión. Y los ángeles que bajaron en su vida son los ángeles que van a cumplir un propósito aquí en la tierra al cuidado de la iglesia. ¿Sí? Bien. Entonces dice ahí que se recuesta y que pone sobre la piedra, pone otra piedra, ¿y qué le echa a la piedra? Le echa aceite. ¿Por qué le echa aceite? No dice la Biblia de dónde sacó el aceite, no dice nada más. No es una orden del Señor hasta ese momento, no dice nada de eso. No sabemos de dónde lo sacó, pero él le puso aceite a la piedra para, como quien dice, consagrar ahí, ¿sí? Pero eso no viene en la escritura. Adelante, vamos a ver, con la ayuda del Señor, si Dios nos lo permite, que el aceite tenía propiedades medicinales, que se usaba para ungir a los reyes, que se usaba para ungir a los sacerdotes, que se usaba para ungir a los profetas, pero todo es una señal de lo que había de venir. Y Hebreos dice que ahora tenemos al Espíritu Santo, que antes era una figura del aceite. Y 1 Juan 2:27 dice que tenemos la unción del Santo. Hoy ya no necesitamos el aceite, ¿sí? Santiago 5:17 dice: traigan a los ancianos, no dice a los pastores, traigan a los ancianos, ¿sí? Traigan a los enfermos, traigan a los ancianos, dice, oren por ellos, únganlos con aceite. Pero para aquel entonces Santiago, el hermano del Señor, está preocupado por el cuerpo del enfermo. Y la palabra ungirlos con aceite no habla de un ungimiento divino, habla de un frotamiento en el cuerpo. No tiene nada que ver con un ungimiento divino. Entonces, traigan al enfermo, le duele el cuerpo, pónganle aceite, porque el aceite va a adormecer parte de su cuerpo, ¿sí? Santiago está preocupado como hoy si fuéramos con un enfermo y le digamos: Dios te bendiga, que Dios te levante esa cama y échale ganas. No, o sea, déjale algo, una despensa, dinero, o sea, preocúpate, no nomás es, ya voy por ti, brother, échale ganas. Y el otro, oye, pues ni siquiera puedo ni trabajar, ayúdame, el pie o la mano, no sé. Es lo que se refiere Santiago, no es un ungimiento divino. Cuando en 1 Juan 2:27 dice que tenemos la unción del Santo, ese es un ungimiento divino. Y una sola vez, no es voy a hacer algo para llenarme más del Espíritu, no, es una sola vez, es una sola vez, ¿sí? La palabra dice en Efesios, dice la palabra, no es con vino en el cual hay disolución, sino antes ser llenos, plenos, o sea, sino ser llenos del Espíritu de Dios. El borracho es controlado por el vino, así nosotros, es una figura, nosotros tenemos que ser controlados por la palabra de Dios, ¿sí? Cuando viene el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y unge al Señor y soy una voz, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, este es el ungimiento divino que viene de parte de Dios, como el ungimiento que viene sobre la iglesia cuando somos parte del cuerpo de Cristo. No es, ahora yo voy a orar por ella, está enferma, déjeme ponerle aceite. Después ya la hermana va a decir, no, hermano, ya no pongan el aceite aquí, ore por mí, me doy acá. ¿Sí? Cuando no tenga aceite, no, cuando compre el aceite me ora por mí. Entonces empieza la gente a poner los ojos en qué. Antes usábamos el agua bendita, ¿sí? Ahora se usa el aceite, ¿sí? Entonces ya nomás lo cambia, nada más. No, la Biblia dice que tenemos la palabra de Dios. Usted nunca va a ver a Pedro, a Pablo, a Jesús usando aceite. Pero hay un versículo en Marcos
Y yo siempre les enseñaba esto, pero siempre omitía ese versículo, sabiendo de que yo sabía que existía ese versículo. Es el único versículo aparte de Santiago. Y dice la palabra que Jesús los mandó de dos en dos y se iban y ungían a los dice, y oraban por los endemoniados, dice la escritura, y le ponían aceite y eran liberados. Y yo decía, caray, entonces el aceite. Entonces, fíjense cómo ahora los liberadores hacen eso, los que se llaman liberadores, ¿sí? Entonces, claro que vamos a orar, aquí hemos orado por gente que está cerrada, aquí lo hemos visto, y nomás nos agachamos, le damos una palabra aquí y se levantan y se sientan, ¿sí? Pero no hacemos aspavientos, solamente la palabra es la que libera según la escritura, ¿sí? Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué? Y un día regresando con unos hermanos de una misión, nos sentamos aquí y yo les hice esa pregunta. Hay otro versículo que habla del aceite. Y un hermano, un joven como de 17 años, me dijo, sí, ya lo saqué, no sé esto. Entonces yo dije, vamos a leerlo, y lo empezamos a leer, pero el Señor les dice, vayan sin alcohol, vayan sin nada, no lleven nada. ¿Y qué creen? Ellos sacaron el aceite. Y Jesús les dice, generación incrédula y perversa. Incrédula es in, dentro, pero la que creen. Están dentro, pero es perversa, no habla de perversión sexual, habla de que estás creyendo en otra cosa más que en Dios. Eso se le llama también idolatría. Entonces yo dije, aquí está la respuesta. O sea, ellos estaban haciendo algo que Dios les había mandado. Es como aquí, por eso le comento, es como aquí. Están poniendo las piedras apiladas y le ponen aceite. ¿Qué dice el siguiente versículo? Si hay alguna duda, me puedo quedar aquí 5 minutos más y me pueden comentar, ¿verdad? Para eso estamos. ¿Cómo es el siguiente versículo? Por favor, nos quedamos en ¿cuál? Génesis 28. 19. ¿Cuál, hermana Sonia? 19. ¿Me lo lee, por favor? Desde el nombre de aquel lugar de Betel, aunque Luz era el nombre de las cuatro. Muy bien, ese es el 19. Voy a leer, ya vimos que Betel significa casa de Dios, ¿verdad? Dijo, llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces, él llama a Betel por lo que está viendo. ¿A quién está viendo al final de la escalera? Al Señor, a nuestro Dios. Entonces dice, esto es casa de Dios, o sea, por lo que está viendo, dice, eso es casa de Dios, ¿sí? Entonces, ya aquí dice, bueno, a aquel lugar le llamaron casa de Dios, antes se llamaba Luz. Vamos a leer 20, 21, quiero leerle 20, 21 y 22. Dice, e hizo Jacob voto, vamos a llegar más hasta el 22. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Fíjense lo que está diciéndole al Señor. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi ¿qué? Mi Dios. O sea, fíjense, aquí hay algo como que no está checando bien, ¿verdad? Hay algo que no está concordando, ¿verdad? Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vamos a explicar esto, ¿va? Porque hay algo que, pues como que hay un problema en esto, ¿verdad? No, que no está checando esto. Dice él, si Dios me diera esto, le doy ¿qué? Esto, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos orado así? Si Dios me da esto, yo le doy esto, ¿sí? Entonces no debe ser así. Pero viéndolo del lado que ya hemos estudiado, él está diciendo, si Dios me da esto, yo le doy, dice, el diezmo, dice él. Ahora, no sé si han escuchado ustedes esto, pero al revés. ¿Cómo? Si tú le das el diezmo a Dios, ¿qué? Exactamente, pero no es así, es al revés. ¿Se fijan? Él dice, ¿por qué digo que es al revés? Por lo que dijo el Señor a Abraham, ¿se acuerdan? En Génesis, le dijo Dios a Abraham, dijo Abraham, ¿y qué me darás? ¿Y qué me darás? Entonces es Dios te da, ¿sí? ¿Qué hizo Jacob para obtener todo esto? Nada, porque todo es de Dios, es un don de Dios. Entonces hay un problema aquí porque de ahí se agarran muchos, ¿vale? Se agarran muchos. Por eso cuando nosotros tenemos 10 años aquí, cuando vimos aquí, le dije a mi esposa, nosotros no vamos a hacer eso, ¿sí? Y durante, hermanos, cuando dejamos, bueno, casi este nunca lo digo, cuando nosotros dejamos todo, ¿verdad? Los decidimos casi 5 años no pedir nada y poníamos una canastita ahí y no decíamos nada.
Y de repente el mes o martes yo me asomaba y había 50 pesos, 100 pesos, claro, había 10 100, ¿verdad? Pero los domingos estamos hablando. Y yo decía a mi esposa, no, esto nace de Dios. Porque dice la palabra que todo proviene de Dios, el querer como el hacer. ¿Sí? Y cuando yo le digo a la gente, mira, nosotros no estamos bajo la ley, estamos en la gracia, es de gratis. ¿Cómo, hermano? Entonces no lo voy a dar el 10, no, vas a dar el 100. Nada, hermano. No estoy hablando de tu dinero, te estoy hablando de tu vida, de tu tiempo, de tu amorito ustedes, le están dando su tiempo al Señor desde las 7. ¿Quiere que ahora son 8:30? Están nos falta 4 horas y media. Por eso yo no va a haber corriendo, solo vamos a meter directamente a la palabra. Porque es importante que ustedes conozcan todo esto. Y entonces, después de 5 años que ya se les discipuló, que ya se les enseñó, dijo mi hermano, yo creo que es tiempo de que ya llegamos a tiempo de dar, ¿verdad? Pero que adelante, ahora sí, Dios le puso en su corazón, ¿verdad? Y entonces es importante, por eso nosotros en todo el año no hablamos del dinero. Yo lo hablo en la mesa y a la gente que está comprometida en este lugar, a la gente que dice, yo quiero, hermano, avanzar, hermano, me gusta la enseñanza, en qué puedo ayudar, en qué puedo servir, hermano, cuáles son los ministerios aquí, qué podemos hacer, a dónde va, esto, aquello, y hay muchos servicios que hacer. O sea, yo le digo, muy bien, y ya de repente dicen, hermano, yo le quiero dar mi diezmo, yo le digo, hermano, mire, yo no exijo el diezmo, el diezmo no se impone, no se exige, pero si fuera como un estándar, como una línea, y ellos le dicen, aquí hay gente aquí yo he tenido gente que gana, por decir, 200,000 por semana, ¿sí? Empresarios, ¿verdad? Y me dicen, hermano, yo estoy aquí porque usted no pide el 10 y yo quiero buscar a Dios. Y dije, no, yo tampoco quiero dinero, yo quiero que usted se siente y aprenda, ¿sí? Qué bueno. Y están 3 meses, 4 meses, y claro, ¿cuánto sería el 10? 20,000 por semana. Usted cree que la iglesia se convierte por nada, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es que ellos aprendan, que ustedes aprendan. Lo demás viene por añadidura. Él sabe lo que se necesita aquí. Dios, mire, yo les he enseñado así. Dios, mientras que nosotros dicen la palabra, hagamos lo que tenemos que hacer, Dios va a añadir cada día a nuestra vida, a los que han de ser salvos, y a nuestra vida lo que necesitemos. Jacob dijo, si Dios me da, yo le doy. Hoy dicen al revés, dale tu diezmo y Dios te va a dar. Y llega la gente con aquellos hombres y le dicen, no, es que, hermano, yo ya le di, ¿por qué? ¿Y por qué no me pasa esto? Y luego te contestan así, es que oraste sin fe, no tuviste fe. O sea, te la voltean otra vez y dices, sí, cierto, y te vas, pero ya le diste todo el dinero. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros estudiemos la Escritura. ¿Sí? Las personas que dan aquí, y en otros, a lo mejor otras iglesias también, no sé, que dan, yo tengo amigos, que también es como yo, igual. Es más, de hecho, no la pone adelante, la pone atrás. ¿Verdad? Y la pone atrás y al que quiera, o sea, la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice que el que va a adorar con todo su corazón. Y el Señor es el que mira, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy tratando este tema? Por lo que estamos viendo ahorita. No es, yo doy para que, no, tú das porque es una consecuencia de que, vamos a leer el versículo cual estábamos leyendo, el 20 y 21, y ya leemos el 22. Vamos a ver. Hizo Jacob 20, hizo Jacob que hizo un voto. ¿Qué hizo? Un voto. Hoy le dicen pacta con Dios. Y hay emisoras llamadas, por ejemplo, Enlace, donde hacen sus maratónicas, ¿verdad? Para poderle decir a la gente, Dios te va a dar cuando tú le des. Porque aquí tenemos necesidades. Bueno, si Dios te llamó a estar en un lugar, Dios te va a sustentar en ese lugar. ¿Sí me explico? Dios va a mandar a la gente idónea para ayudarte en ese lugar a avanzar en los gastos necesarios. Dice, hizo Jacob un voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi ¿qué? Mi Dios. Jehová será mi Dios. Mire lo que le está diciendo. Jehová será mi ¿qué? Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti. Dicen los ateos, hermano. Dicen los ateos. Dicen así, dicen, si Dios se me aparece, yo voy a creer ¿en quién? En Dios. Si Dios se me aparece, créanlo, yo voy a creer en Dios. ¿Será cierto? Sí.
¿Mami? Yo digo que ya creen, nada más que se niegan a creer. Y todavía no quieren seguir a Dios. Y el ateo, fíjense, hay gente que me ha dicho a mí, yo soy ateo. Y yo le digo, eres ateo, pero has estudiado Marx, has estudiado Lenin. No, o sea, el más ateo, yo tengo un amigo pastor que fue ateo, pero ateo. Y sabe algo, ahorita es un hombre con gran sabiduría. Es un hombre con mucha sabiduría de Dios. Pues ¿sabe por qué? Porque él estudió la Biblia, pensando y sabiendo, yo no sé nada, pero tengo que conocer a ese Dios. Pues un ateo, considerado un verdadero ateo, es una persona que ha estudiado muchos libros. No es decir, yo soy un ateo, por decir así, decirlo, no, yo no creo. Hay muchos que dicen, no, yo soy ateo, se los juro por Dios. Nada. Entonces, no, un ateo es una persona que ha tratado de saber si existe Dios, terminan dándose cuenta que Dios existe. Entonces ahora vemos en Jacob que dice, él hace un voto y dice así, si Dios me diera. ¿Qué está pasando con Jacob? ¿Qué está pasando con él? Jacob, te está hablando Dios. Jacob, te está diciendo el Señor que Él está contigo. Si Dios me diera. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Qué está pasando, hermano Rebeñí? ¿Qué está pasando, hermano Javier? No está. A ver, un momentito, hermano. Ahorita se lo explico yo, ¿sí? Hermano Moisés, ahorita se lo explico yo, ¿sí? Ahorita se lo explico. Mire, ahí va otra vez. Jacob le está diciendo a Dios que no está confiando en Él. Jacob le está diciendo que no está confiando en Él, aun cuando Dios le está hablando. Nosotros tenemos la palabra de Dios aquí, profética, más segura que es la palabra de Dios. Aquí está. Y no sé si le pasa que a veces no confiamos en Dios. Ay, Dios mío. Lo mismo que le está pasando a él, le pasa a la iglesia de hoy y nos pasa a nosotros. ¿Sí? Entonces, dice el ateo, no, a mí algún día me dijeron, aquí, y en otro lugar, aquí me dijo un hermano, de hecho vino el domingo, me dijo, aquí apenas que venga Jesucristo y se sienta a un lado de ti, ni así vas a entender. Yo me quedé mirando dentro de mí y dije, ni así, quiero correrla todavía, ni así. ¿Por qué? Porque no estoy confiando en ese Dios que ha sustentado mi vida y que había sustentado la vida mía anteriormente, ¿sí? Y que Él ha prometido estar conmigo. ¿Qué le dijo a Jacob? Yo estoy contigo. Y luego todavía dice Jacob, no, pero si me haces regresar, o sea, si yo siento paz, tú serás mi Dios. No. O sea, si yo no tengo problemas, si todo se resuelve bien, ahora sí quiero seguirte a ti. Es más, si tú me das eso, te voy a servir. No sé si han escuchado. No, si tú me te voy a entregar mi vida. No, ahora sí con todo le vamos a dar. Y no es cierto. Porque no están confiando en Dios. La palabra fe es confiar en Dios. La palabra fe, pistis, el griego pistis, es persuadido de confiar en Dios en las malas y en las buenas. Eso tenemos fe. Esa es la fe que agrada a Dios. De hecho, la única manera de agradar a Dios es que yo tenga fe. ¿Verdad? ¿Sí? Cuando nosotros estamos, ahorita lo que hemos estudiado desde el 1 hasta el que vamos ahorita, yo estoy conociendo a Dios. Me estoy dando cuenta quién es Dios. Estoy conociendo al hombre y estoy conociendo al diablo. También, bueno, la Biblia no habla mucho del diablo, pero un día vamos a hablar también de él. Claro que sí, porque él sí es nuestro adversario, pero él opera solamente, dice Pablo, en los hijos de desobediencia. El Señor dice en Marcos 7:23, por ahí dice, del interior de tu corazón sale todo lo malo. Los homicidios, ¿de dónde salen? ¿Del diablo? No, de aquí dijo el Señor, de ahí sale. Y los Santiago 4 dice, que no sale de ahí, de ahí salen todas las guerras, de donde no estás contento con lo que tienes, por tener más poder, quieres más y más, y empiezan los pleitos entre ustedes. O sea, no es el diablo. No, es que esto y que lo otro y que aquello, y hacemos una Netflix aquí, una película, ¿sí? Cuando somos nosotros nuestros peores adversarios, nuestros peores enemigos. Queremos, como dijo la hermana, queremos pactar con Dios porque nos falta la pistis. O sea, no estamos convencidos. Ahora, eso le está pasando a Jacob. Eso le está pasando a Jacob. Si tú me das, ¿qué le dice? Yo te doy, como dice el versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, ahora nos estamos dando cuenta que la fe viene de Dios, ¿sí? Entonces, lo que está pasando en él es que está dejando de confiar en Dios. Está dejando de confiar en el Señor.
pero ahora él se va a dar cuenta que la fe es de Dios. ¿Sí? Hasta ahí le vamos a dejar, hasta ahí vamos a parar, y dándonos cuenta que la Biblia dice que todos somos predestinados, los que somos predestinados, los que Dios ha llamado, Él nos ha escogido, y que nada podrá separarnos del amor de Dios. Le dijo Dios a Jacob: yo estaré contigo.